Feliz noche, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. ¿Cuántos ya han sido bendecidos en el momento que tenemos aquí, verdad? Ya hemos sido grandemente bendecidos con lo que es la parte especial, la parte musical, los himnos. El tema se llama El joven cristiano victorioso y la fidelidad. Es el tema correspondiente para hoy. Así que ya hemos prácticamente, vamos a mitad de semana, podemos decir, o un poquito más, ¿verdad? Entonces, durante esta semana yo creo que Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? Con los jóvenes, con los hermanos, y hemos visto, todo lo que hemos visto aquí ha sido a través de la Biblia. No ha sido nada inventado, sino que todo está plasmado allí para que podamos ser cristianos y cristianas victoriosos en Cristo Jesús. Así que hoy tenemos el tema titulado El joven cristiano victorioso y la fidelidad. Antes de iniciar, vamos a pedir la dirección de Dios en esa noche para que Él sea que nos ilumine. Dios y Padre, gracias le damos una vez más por su palabra. Gracias por estar con nosotros. Queremos, oh Señor, que al abrir su palabra en esta noche, su Santo Espíritu esté con nosotros, Dios. Que cada principio que se encuentra en ella nos sirva, Padre, como recurso, Padre, para fortalecer nuestra fe y para ser jóvenes y adultos en usted, Señor, fieles en todo momento. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El joven cristiano y la fidelidad. Y en esta noche, pues, tenemos a un personaje que vamos a sondearlo un poquito, que la hermana lo mencionó en su disertación. Es el joven llamado José. José, que en el capítulo 37, versículo 1 y 2, dice allí que era un joven. Dice el versículo 2, dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía José? 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y lo dejamos hasta ahí. O sea que este personaje que fue un personaje que se destaca en la Biblia como un hombre que se mantuvo como íntegro. Podemos ver aquí también que la Biblia dice allí en el capítulo 37 que era un muchachito, era un joven. Y básicamente todas las noches hemos estado mirando, ¿verdad?, ejemplos de personas que fueron jóvenes. Vimos a Daniel, vimos a David también, vimos a Timoteo y vimos cómo la palabra de Dios también llama al joven a mantenerse íntegro. Y este jovencito, sabemos la historia, que más tarde dice que fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron a Egipto. Y allí prácticamente él se pasó toda su vida en Egipto hasta que él murió. Pero en lo que fue nuestra lectura bíblica, en el capítulo 39, versículo 2 al 4, podemos leer lo siguiente, dice, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. El versículo 3 dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. El versículo 4 entonces nos dice ahora, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Dice la Biblia que Dios estaba ¿con quién? Con José, de este joven, estaba con José. Y todo lo que José hacía, dice que Dios lo hacía prosperar. Así que allí en Egipto, cuando el amo ve que todo lo que él ponía en las manos de José, Dios lo hacía prosperar, el amo se dijo a sí mismo, no, pero este muchacho hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque aquí está la bendición. Dice que él confió todo lo que tenía, todo en su casa, se lo entregó a ¿quién? José.
Y déjeme decirle, hermano, que para usted poner en la mano de alguien todas sus posesiones a ojo cerrado, hay que tener, ¿qué cosa? Mucha confianza, ¿verdad? Y en este tiempo que estamos viviendo, eso es muy difícil, ¿verdad? Encontrar confianza en las personas. Pero la Biblia dice aquí que este joven fue un joven íntegro. Y entonces ahora llega el momento de la prueba. Dice el versículo 7, ahora, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo él? ¿Se acostó con ella? No. Dice la escritura, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Nótese que él ahora toma en cuenta quién. José sabía de este jovencito que en la posición donde él estaba había llegado, no fue simplemente por su esfuerzo, sino fue por voluntad de quién? De Dios. Así que aquí se prueba la fidelidad de José. Y el verso sigue diciendo también, el versículo 10, y ella insistía, José, día tras día. O sea, no fue algo que pasó y ya, no solamente. Dice que ella insistía día tras día, dice, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Dice, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo, ¿dónde? Fuera. Lo mejor que José hizo fue huir. Aunque sabemos que también después de eso ella lo engañó y le dijo al amo que él le había hecho ciertas cosas y lo metieron preso. Pero Dios, que todo lo ve, sabía la fidelidad y la integridad de este joven. Entonces, podemos ver aquí la importancia de la fidelidad en todo momento. ¿Qué hubiese pasado si José hubiese cedido? Dios lo hubiese perdonado, pero en la historia hubiese registrado y cayó José por vía de esta mujer y posiblemente el plan de Dios para con José y para con Israel después en Egipto se hubiera tronchado. Así que José, como un hombre maduro, un jovencito maduro en la fe, no solamente miró el momento, porque el momento pasa, sino que miró ¿dónde? Hacia el futuro. Así que aquí tenemos ya las bases sentadas para iniciar entonces lo que es el tema de esta noche. El joven cristiano victorioso y la fidelidad. Y vamos a ver aquí. Lo primero es que tenemos que ver que la fidelidad proviene primeramente de Dios. O sea, no podemos serle fiel a Dios si Él primeramente no demuestra su fidelidad, su ejemplo de fidelidad, lo que es la fidelidad. Aquí podemos ver que Dios es el modelo supremo de fidelidad. ¿Quién es el modelo supremo? Dios es siempre el modelo supremo. Salmo 33:4 nos enseña que todas las obras de Dios, todas, son hechas con fidelidad. Todas. Todavía, hasta hoy, el sol sale cada mañana. La noche llega, el día, el mar no se sale de su cauce. La lluvia cae, la tierra produce alimentos, porque Dios es fiel. Lo otro que podemos también ver allí en Lamentaciones 3:23 dice que su bondad se renueva ¿cuándo? Dice, todas las mañanas se renueva tu fidelidad, tu misericordia. Eso se llama fidelidad de parte de Dios para con todos nosotros.
O sea que Dios me está dejando aquí ver en su palabra qué es la fidelidad y cómo yo debo ser fiel, así como Él es fiel en su esfera. Y segundo Timoteo también, él nos dice que si somos fieles, si somos infieles, dice, Él permanece como fiel. Hebreos 13:8 dice que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios siempre es fiel. O sea que el modelo supremo de perfección, de fidelidad, lo encontramos ¿en quién? En Dios. Por lo tanto, jóvenes y hermanos, para llegar a ser fiel en todo momento, tenemos que conocer cada día más a Dios porque Él es el modelo supremo de fidelidad. Ahora, ¿qué es la vida cristiana victoriosa? O sea, una vida cristiana fiel. Para ser victorioso tenemos que ser fiel en todo momento. Y esa fidelidad no es ausencia de problemas, sino de triunfo espiritual. ¿Se le presentó un problema a José, sí o no? ¿Pero triunfó él? Claro que sí. O sea, la vida victoriosa no es ausencia de problemas, sino triunfo en medio de ¿qué? De los problemas, de las circunstancias. Y en cada ocasión a los hijos de Dios siempre se les van a presentar problemas. Se le presentan problemas a Daniel en la corte, ¿sí o no? Se le presentaron problemas. Y todos los personajes bíblicos que hay, a todos se le presentaron dificultades donde exigía fidelidad, si iban a ser fieles o no. Y también a nosotros como cristianos, en el trabajo, en la universidad, en todas partes, también se nos presentan situaciones para probar nuestra fidelidad. Y al fin y al cabo, cuando llegue aquel gran día de prueba final, también se pondrá a prueba nuestra fidelidad, si serviremos a Dios o no le serviremos. Pero José, cuando leímos en el capítulo 37, era un jovencito cuando comenzó a caminar con Dios. Y cuando se empieza a caminar con Dios este joven, entonces el carácter se va fortaleciendo, se va madurando en Cristo Jesús. Y también vemos aquí que basado en la fe, arraigado en la confianza total en Dios, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José tenía certeza que Dios le iba a bendecir a pesar de que no lo veía. Él estaba confiado en el Señor, por eso rechazó eso momentáneo y miró hacia dónde, hacia el futuro, hacia lo que Dios tenía preparado para con él. También el triunfo sobre el mundo, o sea, vencer deseos carnales y el temor. Y también dependencia de Cristo, o sea, permanecer en la vid para dar fruto. San Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada puedes hacer. No podemos ser fieles separados de Jesús. Así que esa victoria que José tuvo allí indicaba que José estaba siempre pegado ¿de quién? De Dios. No hay victoria, no hay fidelidad lejos de Dios. En toda la Biblia, todos los que tuvieron victorias y fueron fieles, el secreto radicaba en que estaban siempre cerca de Dios. Para ser jóvenes victoriosos y fieles en todo momento, es menester, necesitamos estar siempre arraigados, confiados, cerca de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren ser fieles? Todos queremos ser fieles, pues para eso tenemos que vivir cada día más cerca de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un joven victorioso? La primera característica es fidelidad a Dios. ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Él no dijo pecaría contra mi amo, sino contra Dios. O sea, la fidelidad de él radicaba ¿a quién? A Dios. ¿Qué dijo Daniel cuando le pusieron la comida y el vino? Dice que él se propuso en su corazón no contaminarse ni con el vino ni con la comida del rey. Porque Daniel pensaba ¿en quién? En Dios. Entonces, la primera característica para ser un joven fiel, un joven victorioso, es la fidelidad hacia ¿quién? Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí vemos a
José obedeciendo a Dios antes que a la propuesta de esta mujer, a la propuesta de los hombres. Así que ser fiel en lo pequeño, la familia, en el trabajo y responsabilidades cotidianas. No se puede ser fiel en lo grande si no se empieza a ser fiel en lo pequeño. Jesús dijo allá en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. O sea, si se comienza desde este lugar enseñándole a los niños a ser fiel, a que si ve esto aquí, no se le pone la mano. Ya cuando sea grande, el niño vea ya, el joven ya vea que hay algo aquí que no le corresponde, no le va a poner la mano. Porque comenzó desde ¿dónde? Desde lo pequeño. Entonces, fidelidad a Dios. Número 2, progreso espiritual. O sea, no es dejar de pecar, o sea, vivimos en pecado, sino mantenerse en la lucha hacia la santidad. Eso es lo que necesitamos. Allí nos presenta 2 Timoteo 2:4, o sea, mantenerse ¿dónde? En la lucha constante. O sea, la vida cristiana no es que yo hoy vencí y ya mañana yo me quedo sentado, jóvenes, sino que superé esto, pero mañana quizás tenga otra prueba mayor que hay que superar. Y en tercer lugar, la perseverancia, seguir adelante sin rendirse con la esperanza de ¿qué? De la resurrección. Voy a leer esa cita que se encuentra en Santiago 1:12. Santiago 1:12. Nos dice allí la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Quién es el bienaventurado? El hombre que persevera bajo la prueba. ¿Estaba José en una prueba? ¿Se quedó allí o perseveró? Perseveró en la prueba. Y Dios al final entonces lo bendijo. Así que esas son las características, ¿verdad?, de un joven cristiano victorioso. Y también podemos mirar ahora que la fidelidad como clave tiene dos elementos importantes. Número 1, la victoria es igual a fe en Dios más fidelidad constante. Fe en Dios más ¿qué? Fidelidad constante. O sea, fiel en todo momento. En todo momento ser fiel, pero esa fidelidad va a tener como base la fe en Dios, que será igual a una victoria constante. Y también ante la tentación, ser fiel delante de la tentación. 1 Corintios dice que Dios es fiel y siempre provee una salida para poder soportar. Dice, Dios es fiel y no dejará que seamos probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación también nos dará una vía de ¿qué? De escape. O sea, cuando hay una tentación delante de nosotros y sentimos que no podemos resistir, vayamos a los pies de Jesús, que nos da el escape, no cedamos. ¿Qué más? Dice, también ante la injusticia, o sea, mantener la integridad aun cuando las circunstancias son adversas o injustas. Allí en Génesis 39, 19, 21 nos muestra que sabemos que José no hizo tal acto con esa mujer, pero la mujer lo acusó. ¿Y dónde lo mandaron a José? A la cárcel. Pero José, ¿qué hizo allí? José dijo, mira, Señor, mira, me mandaron a la cárcel por servirte, por ser fiel. Voy a hacer lo malo aquí porque estoy cansado de esto. Dijo José eso. Allí se mantuvo íntegro, hasta el punto que se ganó la confianza. En la cárcel lo pusieron prácticamente como administrador de la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de que para con él era injusta la vida, él sabía que su deber como hijo de Dios era mantenerse como, mantenerse fiel en todo momento. Entonces, como hijos de Dios también, hermanos, hermanas, jóvenes, aunque la vida sea injusta para con nosotros, nuestro deber para con Dios siempre es mantenernos fiel en todo momento, ser diferentes. Y Dios nos va a bendecir. Aquí hay un consejo profético para la juventud
Dice, joven tentado, clama a Jehová, arrójate indefenso e indigno sobre Jesús y reclama su promesa. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Jesús lo sabe, porque Él vivió aquí en la tierra. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él sabe que es una tentación. Y dice allí, Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. ¿En cuánto momento? En todo momento, dice allí. ¿Has caído en el pecado? Es una pregunta, dice. Entonces, sin más dilación, procura de Dios la misericordia y el perdón. Jesús dijo, primera carta de Juan, capítulo 3, dice, hijitos míos, esas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, dice él, abogado tenemos para con el Padre, ¿quién? A Jesucristo el justo. Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que andemos haciendo las cosas malas. Dice, pero si Dios no lo quiera, fallamos. No todo terminó allí. ¿Recuerdan a David? David fue un buen líder. Desde niño fue prácticamente, Dios lo usó desde joven y eliminó a Goliat. Y Dios hizo grandes cosas con él desde niño. Pero llegó un momento también en su vida adulta que falló. Se acostó con una mujer que no le correspondía y después mandó a matar. Pero también registra que el hombre se arrepintió profundamente. Y después Dios registra que David fue el único hombre que fue conforme a quién. Un hombre que también cayó, pero un hombre que fue ante Dios y se arrepintió. Dice entonces, sin más dilación, procura del Dios de la misericordia y el perdón. Todavía se extiende misericordia al pecador. En medio de todos nuestros desvaríos, el Señor nos llama así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí tenemos el ejemplo de José, un ejemplo fiel. O sea, fue un joven que decidió honrar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y hoy en día también yo sé que en la iglesia hay José modernos que también se han propuesto honrar a Dios sobre todas las cosas, sobre la escuela, sobre la universidad. Miren, cuando yo estaba joven, yo no soy viejo, pero cuando estaba más joven, en mi país, República Dominicana, cuando salimos de la escuela, ya los muchachos que fuimos a la universidad allá, fue un reto, porque salimos de lo conocido, del confort, a un mundo desconocido, donde hay maestros que son ateos, que creen cosas diferentes, donde habían otros jóvenes que tenían otras prácticas. Muchos de los jóvenes, después que se terminaban de las clases, se quedaban a tomar alcohol. Y para mí fue un reto fuerte. Y muchos hermanos, jóvenes que conocí en esa época, ya no están en la iglesia hoy en día, comenzaron a tomar materia los sábados. Para decir, yo voy a terminar rápido esto y dije, Señor, yo no voy a tomar materia los sábados, pues yo estaba claro con eso. Pero eso me costó, hermano. Eso me costó tiempo. Y ahí entonces, después de eso me enfermé, que yo le expliqué, me enfermé de corazón. Y pedí como 2 años. Y todos esos jóvenes se graduaron, todos. Consiguieron trabajo. Y yo quedado. Y yo además decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo, Padre? Yo te estoy sirviendo y yo como que mientras más te sirvo las cosas son más diferentes para mí. Y después de un tiempo, a los 2 años yo me recuperé, todo bien, y comencé a estudiar educación. Me gradué. Después de que me gradué conocí a quien es mi esposa hoy en día. Nos casamos. Ella me trajo a este país. Dios me ha bendecido sumamente. Pero todos esos jóvenes, en su mayoría, que se fueron de la iglesia, que transgredieron el sábado, hoy en día están vueltos nada. Hogares destruidos. Muchos murieron. Hubo uno que recientemente murió en un accidente.
Porque lo fácil, hermano, nunca, nunca, nunca permanece. Y a través de todo eso que yo pasé, Dios me mostró a mí que Dios honra la fidelidad. En su momento Dios honra la fidelidad, jóvenes, en su momento. Así que el joven Daniel decidió honrar a Dios sobre todas las cosas, en el trabajo, o sea, fue mayordomo diligente, en casa de Potifar, en la tentación, dice que huyó del pecado por temor a Dios, y en la prisión fue fiel y confiable, aún siendo castigado injustamente. O sea, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Pero, como les decía hace un ratito, Dios siempre premia, ¿qué cosa? La fidelidad. En el capítulo 41 de Génesis, usted podrá ver allí, capítulo 41, versículo 38, dice que después que allí José estuvo varios años preso allí, que después hasta el copero se le olvidó el sueño. Dice que en un momento determinado, entonces, ahora Dios pone a José donde José debería estar, porque es un proceso. Dice el versículo 38, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quién lo puso allí? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue probando a José en cada aspecto. ¿Y José cómo se mantuvo siempre? Fiel. Ahora ya José no era mayordomo de la casa de Potifar. Ahora era el primer ministro de la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Joven querido que me escuchas y también si me escuchas en las redes sociales. Cuando tú eres fiel en cada aspecto de la vida, por difícil que sea, Dios está probando y te va capacitando para cosas grandes que Él tiene para contigo en este mundo. Pero debes pasar la prueba que Él permite que pase. Aunque se vean adversas, sé fiel en todo momento y Dios estará contigo. Y eso lo vemos en la vida de José también. Y también se puede ver en tu vida si al igual que José también tú decides ser fiel en todo momento. Ahora, ¿cuáles son los jóvenes usados por Dios? Bueno, tenemos aquí a Daniel. Vemos que tuvo fidelidad en una cultura pagana y compromiso con la oración. Daniel siempre fue fiel. Oraba, vimos anoche, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y vivía dónde? En una cultura como pagana. Pero se mantuvo fiel en todo tiempo. Se mantuvo fiel. Tenemos a David, que tenía valentía forjada en el lugar secreto, cuidando el rebaño. Y David también, a pesar de que falló después de grande, pero fue un hombre fiel a Dios. O sea que una caída no determina tu rumbo para con Dios. David fue ¿cómo? Fue fiel. Y también tenemos a Timoteo, que fue un joven de mucho liderazgo y ejemplo de fe desde su juventud bajo la guía de Pablo. También fue un ejemplo, Timoteo, para los jóvenes y también un ejemplo de fidelidad. Porque déjenme decirle que Timoteo vivía en esa época en una cultura que prácticamente fue la cultura que más ha influenciado al mundo moderno, la cultura romana. Todo lo que hay aquí en Estados Unidos hoy en día, el Senado, el Congreso, todas las leyes, la forma de gobierno, todo es adoptado de Roma. Y allí habían también otras culturas griegas que se practicaban y en ese ambiente cultural vivía también Timoteo. Pero se mantuvo ¿cómo? Se mantuvo fiel y pudo vencer. Versículos sobre la victoria para poder vencer. También los vimos de la semana.
Romanos 8:37 nos dice, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Por medio de Jesús podemos tener la victoria y llegar a ser personas fieles en todo momento. Número 2, 1 Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús nos ayuda a vencer en toda circunstancia que se nos presente, como también ayudó a vencer a José ante la prueba que se le presentó. Y 1 Corintios 15:57 nos dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Podemos tener la victoria, ser fieles en todo momento con la ayuda exclusiva ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí nos presentan también algunos versículos de fidelidad. Lamentaciones 3:23 nos dice, grande es tu fidelidad, sus misericordias se renuevan cada mañana. También tenemos Deuteronomio, nos dice, Él es la roca, Dios de verdad, y ninguna iniquidad se halla en Él. Y Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es también fidelidad. Cuando usted es fiel, eso indica también que el Espíritu Santo vive en su vida. Porque se está evidenciando en usted, ¿qué cosa? La fidelidad. ¿Y qué importante es la fidelidad, jóvenes, hoy en día? En el trabajo. Es importante la fidelidad. En el hogar, en la iglesia. Porque cuando se va a elegir a un nuevo encargado de un departamento, ¿qué es lo primero que evalúan de esa persona? Si la persona es fiel, si la persona es responsable, si la persona es apta para eso. Y eso es un fruto del Espíritu que se evidencia. También en la iglesia, cuando se va a elegir a un anciano, ya sea un diácono, también se le ve, se le busca la parte de la fidelidad. Y en el mundo hoy en día hay mucha infidelidad en todos los ámbitos. Por eso estamos llamados a ser fieles, a ser diferentes, jóvenes. Y también 1 Juan 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa es Dios? Él es fiel y justo. Dios es fiel. Dijo que te perdona. Dios no te dice, mira, yo no te voy a perdonar porque esto es muy grande. Te dijo, si pecas, yo te perdono. Porque Dios es fiel con lo que dice y también con lo que hace. Y con esto vamos cerrando. Esto es un mensaje para los jóvenes, dice allí. Recuerden los jóvenes que aquí, ¿a dónde? Aquí, dice, aquí han de formar caracteres para la eternidad. Dice, y que Dios requiere de ellos que hagan lo mejor que puedan. Todo lo que usted vaya a hacer, trate de hacerlo ¿cómo? Bien, lo mejor que usted pueda para el Señor. Aunque usted tenga un trabajo que no sea suyo, hágalo eso bien, porque cuando esto queda bien, eso habla de usted, pero también de quién, del Dios a quien usted sirve. Entonces dice allí, vigilen los que tienen más experiencia a los más jóvenes, o sea, los hermanos adultos, vigilen también aquí a los jóvenes, porque ustedes son los guías también de los jóvenes. Dice, y cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren con ellos y por ellos. El Señor quisiera que reconozcamos el gran sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, mostrando interés por la salvación de quienes Él vino a salvar. Si los jóvenes buscan a Cristo, Él hará que sus esfuerzos sean eficaces. Si ustedes jóvenes se entregan y buscan a Cristo, Él hará que sus esfuerzos en cada aspecto de su vida sean esfuerzos eficaces. Entonces, Él nos dice allí, sé fiel hasta el fin. Sé fiel hasta el fin. O sea, Dios busca jóvenes dispuestos a ser fieles en esta generación. Recuerden, Daniel fue fiel en su generación, pero Daniel ya no está. José fue fiel en su generación, pero José ya no está. Timoteo fue fiel en su generación, pero Timoteo ya no está. Nosotros estamos en esta generación. La pregunta es, ¿seremos fieles? ¿Seremos fieles? ¿Cuántos desean decirle al Señor, Señor, aquí estoy, me entrego ante ti, para yo ser fiel a ti en todo momento? ¿Cuántos lo manifiestan
colocándose sobre sus pies. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en su palabra todo, Padre, lo que necesitamos, absolutamente todo, lo encontramos allí, oh Padre. Señor, qué relevante es este tema también hoy para nosotros sobre la fidelidad en todo, Señor, y también para los jóvenes que tienen gran presión allí fuera. Tú prometes, Dios, que estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Permite, Dios, de que ellos no sean del montón, Señor, sino que sean jóvenes diferentes. Jóvenes, Padre, que los demás, Señor, lo miren, Señor, como jóvenes no comunes y corrientes, Señor, sino jóvenes hijos tuyos, Padre. Dale las fuerzas que ellos necesitan, Dios, ante las presiones y las tentaciones que el enemigo, Señor, prepara para ellos. Pero también, Dios, permite que ellos sean, Señor, hijos tuyos, Padre, que mantengan un vínculo constante contigo. A los que nos escuchan también, Señor, bendícelos grandemente. Y si alguno, Padre, ha fallado, ha cometido un error, Señor, que pueda también comprender en esa noche que no todo queda allí, Padre. Que tú los perdonas, Señor, y le ofreces, Padre, una vida nueva en ti, oh Señor. Gracias por escucharnos, bendícenos como iglesia y ayúdanos, Padre, a permanecer junto a ti siempre, Dios, para ser jóvenes y cristianos victoriosos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos.